Ahí ya te vimos. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha. Ah, perfecto, ahí está. Bien. Recording stopped. Ahí está. Súper. ¿Se ve ahí completo? No se ve completo todavía. Se ve la página de PowerPoint. A mí me aparece en pantalla completa. Acá no, fíjate. A ver. Capaz que te conviene dejar de compartir y volver a compartirla. Bien. Ahí. O sea, hay veces que funciona. ¿Ahí sí, se ve? Perfecto. Ahora sí. Bien. Bueno, mi nombre es Antonella Armani, yo soy médica tocoginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Me tocó la revisión del siguiente artículo. No se me corren las diapositivas. Ahí está, perfecto. Bueno, esta es la revisión del artículo. Es una opinión del Comité de Genética, ¿sí?, del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras. El título del artículo es La detección de portadores en la era de la medicina genómica. Como dije, elaborada por el Comité de Genética del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, es la número 690 de marzo de 2017, ¿sí? Bueno, lo que dice inicialmente es que este documento, esta opinión, va a reflejar, digamos, los nuevos hallazgos clínicos y científicos en la fecha de publicación, obviamente que va a estar sujeto a cambios, y si bien establece una serie de recomendaciones, no es la directiva a seguir porque parte de una opinión de un comité. Bueno, esta es la parte final del artículo, que es el glosario. Me pareció más importante ponerlo al principio porque tiene algunos términos que se repiten a lo largo de todo el artículo y conviene tenerlos presentes, digamos. Como recién se mencionó en la charla anterior, el cribado o el screening de portadores es una prueba genética que se realiza a aquella persona que no presenta síntomas de la enfermedad o del trastorno genético concreto, pero puede tener un alelo normal del gen asociado a esa enfermedad. El artículo habla de los distintos tipos de cribado, ¿sí? Inicialmente el étnico, que iba a estar dirigido a poblaciones de alto riesgo, y el ejemplo es, dentro de lo que es la población judía askenazí, el cribado de la enfermedad de Tay-Sachs, como ejemplo. La detección panétnica, que no tiene en cuenta el origen étnico, ¿sí? Y las personas se someten a cribado independientemente de su origen étnico. El cribado ampliado o expandido de portadores, que viene un poco, como dice todo el artículo, a ir reemplazando a la detección panétnica y permite el cribado para múltiples condiciones independientemente del origen étnico. Bueno, la población judía askenazí son aquellas personas cuyos parientes judíos proceden de Europa Oriental o Central. El concepto de consanguinidad, que va a haber una recomendación para estos pacientes que tiene que ver con el asesoramiento genético, que es la unión entre dos individuos que son primos segundos o más cercanos en parentesco. La prevalencia es el porcentaje de una población que está afectada por una enfermedad concreta en un momento determinado, y el riesgo residual, que es esta probabilidad de ser portador, aunque los estudios de cribado tengan un resultado negativo. Bueno, este es el título del artículo. Bien, bueno, las diapositivas son así muy poco didácticas, pero
las recomendaciones venían enumeradas de esta manera, ¿sí? Este es el resumen o el abstract que se presenta inicialmente, ¿sí? Y lo que dice principalmente es que este cribado screening de portadores específico o ampliado o expandido permite a las personas considerar el abanico o su abanico de opciones reproductivas. Lo que aporta este cribado o el objetivo es brindar la información significativa a las parejas para que puedan orientar la planificación del embarazo en función de sus valores personales. Los tipos de cribado que teníamos, de portadores étnico específico, el panétnico y ampliado, son todas estrategias aceptables para el cribado de portadores antes del embarazo y en forma prenatal, como vimos recién. Lo que debe hacer un ginecólogo obstetra o los proveedores de salud es establecer un enfoque estándar que se ofrezca sistemáticamente a cada paciente y se comente con ella idealmente antes del embarazo. Obviamente que el cribado de portadores no va a identificar a todas las personas que corren el riesgo de padecer las enfermedades cribadas, y acá aparece el concepto de riesgo residual, que es el que comentamos recién, ¿sí? La posibilidad de ser portador aunque el resultado sea negativo. Como dijimos antes, todas son estrategias aceptables, pero no deja de ser algo opcional, ¿sí? Y tras el correspondiente asesoramiento de la paciente, esta puede rechazar cualquiera o todos los cribados de portadores. Si una paciente solicita una estrategia de cribado distinta a la que el ginecólogo está acostumbrado a utilizar o utiliza, la prueba solicitada debe ponerse a disposición de la paciente tras asesorarla sobre sus limitaciones, ventajas y alternativas. El cribado ampliado o expandido de portadoras no sustituye a las recomendaciones de cribado basadas en el riesgo. Obviamente que hay que tener en cuenta, ¿sí?, para determinar qué método de cribado se utiliza, basadas en antecedentes familiares y los valores personales de la paciente tras ser asesoradas previamente. Y se debe considerar la derivación acá sí a un profesional sanitario o a un ginecólogo experto o a un genetista que tengan experiencia en genética para valorar riesgo, evaluación y consideración de pruebas diagnósticas según esté indicado para aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de una afección genética o con preocupación específica por un diagnóstico genético. Y después el artículo establece una serie de recomendaciones, un poco que en el resumen o en el abstract vuelven, aparecen todas estas recomendaciones mencionadas, así que puede sonar un poco repetitivo. Yo traté de no superponer las cosas y que aparezcan los conceptos que no estaban en el abstract. Entonces, esto lo dijimos recién, tanto el cribado de portadores específico para cada etnia, el panétnico y el ampliado, que son los tres que mencionamos, son estrategias aceptables, ¿sí? Tanto para cribado de portadores antes del embarazo, ¿sí?, preconcepcional y prenacimiento. A todas las pacientes que ya estén embarazadas o que estén pensando en quedar embarazadas, independientemente de la estrategia de cribado y de su etnia, se les debe ofrecer el cribado para fibrosis quística y atrofia muscular espinal, así como un hemograma completo y un cribado de talasemias y hemoglobinopatías. Esto es lo que mencionaba varias veces en el artículo. El cribado de la premutación del cromosoma X frágil va a tener unas recomendaciones específicas, mujeres con antecedentes familiares de trastornos relacionados con el cromosoma X frágil, o discapacidad intelectual que sugiera el síndrome del cromosoma X frágil, o las mujeres que tengan antecedentes personales de insuficiencia ovárica prematura. Y acá se menciona a las parejas con consanguinidad, se les debe ofrecer asesoramiento por el mayor riesgo que tienen de padecer enfermedades recesivas que se expresen en su descendencia y las limitaciones y beneficios del cribado de portadores. Bueno, acá continúan las recomendaciones. Habla del cribado prenatal de portadores que no sustituye al cribado neonatal,
ni este cribado neonatal disminuye el beneficio potencial del cribado prenatal, obviamente, porque el cribado neonatal de portadores excluye de alguna manera la posibilidad de tomar decisiones reproductivas basadas en los resultados de las pruebas, o sea, sería posterior. Si se descubre que una mujer es portadora de una enfermedad específica, debe ofrecerse un cribado a su pareja reproductiva para proporcionar un asesoramiento genético preciso a la pareja con respecto al riesgo de tener un hijo afectado. También se debe brindar un asesoramiento genético adicional para discutir la enfermedad específica, el riesgo residual y las opciones de pruebas prenatales. Si se identifica una pareja portadora, sí, es decir, que los dos tienen o son portadores de la misma afección, de la misma enfermedad, antes del embarazo, se recomienda acá el consejo genético, obviamente que para discutir opciones reproductivas, ya sea utilización de gametas de donantes, realizar el diagnóstico genético preimplantacional o diagnóstico prenatal. Las personas con antecedentes familiares de un trastorno genético ahora sí pueden beneficiarse con la identificación de mutaciones o mutaciones familiares específicas en lugar de un cribado de portadores. El conocimiento de la mutación familiar específica obviamente que ayuda porque puede permitir un diagnóstico prenatal más específico y rápido porque se va a ir a buscar ese trastorno o esa enfermedad. Estos son los criterios que tienen que cumplir las afecciones o las enfermedades para ser incluidas en los paneles ampliados de cribado de portadores, que recién la doctora Quinteiro los mencionó. Uno es el tema de su frecuencia, la frecuencia de portadores 1 en 100 o superior. Enfermedades que tienen un fenotipo bien definido, que producen un efecto perjudicial sobre la calidad de vida, causan deterioro cognitivo o físico, requieren intervención quirúrgica o médica y aparecen en una etapa temprana de la vida, ¿sí? De hecho, no se incluyen en este cribado de portadores las condiciones que aparecen en la edad adulta. Además, las enfermedades detectadas deben poder diagnosticarse prenatalmente para ofrecer oportunidades de intervención prenatal, para mejorar los resultados perinatales, para producir cambios en el manejo del parto y optimizar los resultados del recién nacido y del lactante y obviamente educar a los padres sobre las necesidades que puede tener ese niño que nace afectado. Bueno, y la introducción, el artículo, digamos, yo respeté el orden del artículo, pero es cierto que la introducción viene a ser como un resumen de todo y otra vez menciona conceptos que ya vimos antes. El cribado de portadores, como dijimos recién, es un término utilizado para describir las pruebas genéticas realizadas en un individuo que no tenía síntomas, para determinar si esa persona tiene una mutación o un allelo normal del gen que está asociado a una enfermedad concreta. Puede realizarse para una enfermedad específica o para múltiples trastornos. La probabilidad de identificar a alguien como portador de una enfermedad genética hereditaria refleja la prevalencia de la enfermedad en una población concreta. Obviamente que en ausencia de una historia familiar, cuanto más prevalente es una enfermedad, mayor es la probabilidad de encontrar un portador. Y este es el hecho que ha guiado a los médicos a ofrecer el cribado genético a aquellas personas con mayor riesgo de padecer determinados trastornos, primero, en función de su raza, etnia o antecedentes familiares. Tradicionalmente, este cribado de portadores se dirigía a poblaciones étnicas específicas, obviamente conocidas por tener un mayor riesgo de padecer determinados trastornos, y esto es lo que dijimos antes, cribado basado en la etnia, ¿sí? Como el cribado, como mencionamos recién, de la enfermedad de Tay-Sachs en personas de ascendencia judía ashkenazí. Sin embargo, en la sociedad multirracial actual, cada vez es más difícil definir la ascendencia de un individuo, ¿sí? Y esto hace que se produzca una mezcla étnica de las parejas reproductoras. Y esto ha llevado a considerar el cribado panétnico, ¿sí? No dirigido a una etnia específica,
en el que el cribado de portadores de un grupo de trastornos se ofrece a todas las personas independientemente de su origen étnico. Como el costo del análisis y la secuenciación del ADN ha disminuido y también la tecnología de las pruebas genéticas ha evolucionado, ahora es posible detectar simultáneamente un gran número de enfermedades y esta estrategia es la que se conoce como cribado ampliado de portadores, que pueden detectar de 5, 10 hasta varios cientos de enfermedades. Por su eficacia y economía, como dijimos antes, ha sustituido en gran medida al cribado panétnico y las personas con antecedentes familiares de un trastorno genético pueden beneficiarse de la identificación de la mutación o mutaciones familiares específicas en lugar del cribado de portadores más general. El cribado de portadores previo al embarazo es ideal porque, obviamente, como mencionamos recién, ofrece a las pacientes la oportunidad de conocer su estado de portadora y permite a las parejas reproductoras descubrir si ambas son portadoras de la enfermedad antes del embarazo. Y de este modo las pacientes pueden plantearse si desean o no concebir y si desean utilizar tecnologías reproductivas avanzadas como el diagnóstico genético preimplantacional o gametos de donantes. En 2015, el Colegio Americano y otras organizaciones lo que hicieron es una declaración conjunta sobre el cribado ampliado o expandido de portadores para orientar a los profesionales, a las pacientes que están considerando el cribado y a los laboratorios que preparan los paneles de cribado. Esta declaración hace hincapié en la necesidad de un consentimiento informado, ¿sí?, en el asesoramiento previo y posterior a la prueba para cualquier paciente que se someta a un cribado de portadores. Obviamente que incluye la discusión del riesgo relativo, ¿sí? Esto quiere decir que no se debe identificar a todos los portadores y que a pesar del resultado negativo puede ser portador. Además, los ginecólogos obstetras y otros profesionales sanitarios deben hacer todo lo posible para mantener esta confidencialidad del cribado y del diagnóstico genético. A medida que se generaliza el cribado de portadores, es importante determinar si los pacientes se han sometido previamente a un cribado de trastornos específicos para evitar la repetición de cribados y costes innecesarios, y acá es lo que dice que el cribado de portadores de una enfermedad genética específica solo debería realizarse una vez en la vida de la persona y que la decisión de volver a examinar a un paciente solo debe ser, digamos, una indicación más bien del especialista en genética. Bueno, y es la recomendación que hizo el Colegio Americano, teniendo en cuenta el consentimiento informado y la información que se le brinda a los pacientes. La educación previa a la prueba y el consentimiento deben describir ampliamente los tipos de afecciones que se someten a cribado, así como las limitaciones del mismo. Y esta información que se le brinda a los pacientes puede ser verbal o utilizando folletos, videos o recursos en línea. Este asesoramiento tiene que incluir que algunas de las enfermedades examinadas tienen fenotipos menos definidos, dado que muchas de las enfermedades sometidas a cribados son raras, la prevalencia de la enfermedad, la frecuencia de mutación y las tasas de detección pueden ser imprecisas y la estimación de riesgo residual pueden no ser fiables. Los resultados negativos en el cribado reducen la probabilidad del estado de portador para las afecciones, pero siempre queda un riesgo residual de ser portador. Y los paneles de cribado pueden cambiar con el tiempo y puede haber diferencia entre laboratorios en las condiciones de cribado. Bueno, y por último, hablaba de cómo se desarrolla un panel ampliado o expandido de detección de portadores. Vuelve a mencionar el concepto de qué enfermedades incluir en relación a la frecuencia de un anciano superior, que se traduce en una incidencia de la enfermedad de 1 en 40.000, esto sería un umbral útil, y este enfoque pretende proporcionar un equilibrio entre la identificación de portadores de enfermedades más comunes y minimizar la ansiedad asociada a identificar portadores de enfermedades muy raras. Algunas son tan poco frecuentes fuera del grupo étnico concreto que no se puede calcular una tasa de portadores para toda la población y por lo tanto solo se conoce la tasa de portadores basada en el grupo étnico.
Por lo tanto, para estas condiciones no es posible calcular el riesgo residual. Y aunque pueda parecer atractivo detectar muchos trastornos con una sola prueba, el cribado empleado de portadores tiene limitaciones y desventajas, porque a medida que aumenta el número de trastornos que se someten al cribado, aumenta la probabilidad de identificar un estado de portador. E incluso con una prevalencia baja de los trastornos individuales, el gran número de trastornos analizados puede dar lugar a que más de la mitad de los pacientes sean portadores de uno o más trastornos. Y esto podría dar lugar a la necesidad de realizar pruebas adicionales a la pareja de la mujer, a un extenso asesoramiento genético y a un aumento de la ansiedad. Como dijimos, el cribado ampliado entonces de portadores no sustituye a las recomendaciones de cribado basado en el riesgo. Bueno, también puede estar indicado el cribado adicional basado en los antecedentes familiares, en una etnia específica, incluido el cribado de un número limitado de enfermedades específicas en individuos de ascendencia judía africana, mediterránea o del sudeste asiático, y el cribado de individuos con antecedentes familiares o factores de riesgo de enfermedades genéticas. Aunque los laboratorios comerciales comercializan paneles predefinidos, los ginecólogos son los que deben determinar la idoneidad de los paneles ofrecidos, y a veces, si se trabaja con alguna empresa específica, crear un panel personalizado que se adapte a la práctica. Tras el asesoramiento sobre las opciones de cuidado, los ginecólogos obstetras u otros profesionales sanitarios y pacientes pueden optar por detectar menos o más enfermedades que las indicadas. Hay una tabla en el artículo que ahora la voy a mostrar, donde se enumeran enfermedades seleccionadas por el beneficio de la detección, la precisión de los métodos de cribado actuales y los criterios consensuados antes mencionados. El tema de la frecuencia, su fenotipo, su aparición temprana, etc. La frecuencia de portadores en la población general puede ser desconocida para algunos trastornos que son más comunes en grupos étnicos de alto riesgo, y esto lo mencionamos recién, y esto puede dificultar la selección de trastornos para su inclusión en el panel de cribado, pero las decisiones pueden basarse en la gravedad del trastorno y la tasa de portadores en los grupos étnicos de mayor riesgo. Y esta es un poco, esta es la tabla que se muestra, donde hay ejemplos de estas enfermedades más prevalentes en grupos étnicos específicos. Bueno, y establece dos conclusiones. La determinación del método de cribado adecuado para cada paciente tiene que basarse en antecedentes familiares y valores personales de la paciente tras ser asesorada por parte de su ginecólogo obstetra o un profesional sanitario o parte de un especialista en genética. Y debe considerarse justamente la posibilidad de remitir a la paciente a un ginecólogo obstetra o a otro profesional sanitario con experiencia en genética, un genetista, para que evalúe el riesgo y considere la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas, según está indicado en el caso de pacientes con antecedentes familiares de una enfermedad genética o con dudas sobre un diagnóstico genético. Buenísimo, Antonella. Ahí termina la revisión, ¿verdad? Sí, ahí termina la revisión. Súper, Después buenísimo. menciona el glosario, pero lo puse al principio para aclarar los conceptos. Eso estuvo buenísimo. Vamos a abrir de nuevo el espacio para algunas preguntas. De hecho, ya mandaron al chat un par de ellas, así que Andrea o Antonella, les voy a leer las preguntas. La primera dice textualmente lo siguiente. María Mercado pregunta: si una paciente presenta un mosaicismo cromosómico, ¿cuál es el porcentaje máximo que debe tener para recomendar un tratamiento de alta complejidad? Y si los embriones salen todos mosaicos. Creo que vale la pena aclarar algunos conceptos de mosaicismo, Andrea. En principio, estamos hablando de mosaicismo cromosómico en el cariotipo de la pareja, supongo. Sí, supongo yo también. Porque no hay muchos mosaicismos que básicamente que sean viables con la vida, con lo cual es distinto lo que uno detecta a nivel de mosaicismo cromosómico en embriones, que sería como la segunda parte de la pregunta de ella,
Cuando uno evalúa embriones mosaico, quiere decir que tenemos líneas celulares diferentes, es decir, hay células que son normales y hay células que son anormales, con lo cual ese embrión no es ni euploide ni aneuploide. Y después lo que sí tenés que evaluar en qué cromosoma se da ese mosaicismo cromosómico, eventualmente cuál es el porcentaje. Habitualmente uno tiende a transferir embriones que sean mosaicos bajos, es decir, pero también depende mucho cada laboratorio cómo maneja su nivel de mosaico, pero habitualmente se transfieren embriones que por lo menos tengan un nivel de mosaico menor al 40%, que involucre en principio al menos un solo cromosoma y que no estén involucrados ni el cromosoma 21, ni el 18, ni el 13, que sabemos que son eventualmente embriones que el día de mañana podrían ser niños afectados, al igual de lo que son el cromosoma X. Pero no sé muy bien si está refiriéndose a un mosaicismo cromosómico específico. Creo que la pregunta era en si una paciente, o sea, con un cariotipo alterado. Mosaicismo conocido, claro, pero creo yo que en sí ahí... cuando tengo, lo que pasa es que hay que ver el número de células afectadas, hay veces que es un mosaico en vivo, in vitro, es decir, de la evaluación de ese cariotipo en sí, y no es verdaderamente lo que ocurre en la paciente. Yo habitualmente siempre la derivo al genetista, en principio, para la devolución, pero por ejemplo, si uno evalúa en principio 20 metafases y en 2 metafases detectás una aneuploidía, es probable que eso sea un efecto in vitro. Correcto. O sea, perfecto. Lo que hay que ver es eso. La otra pregunta dice, literal, Mireya Gutiérrez dice, en caso de ambas partes de una pareja ser portadores de la misma mutación, o más bien con mutación para la misma enfermedad, pero sin recursos para realizar el PGTM, probablemente la pareja acuda a la donación de gametos. Se le debe realizar tamizaje para portadores a los gametos donados, ya sea el semen u ositos. Y en principio sí, si vos ya sabés que uno de los miembros de la pareja va a aportar su gameta, ya sea el óvulo o el espermatozoide, la contraparte tiene que estar evaluada porque ya conoces un riesgo. Porque aparte, si no, no tendría ningún sentido utilizar una gameta donada si yo no lo evalúo genéticamente sabiendo que estoy disminuyendo ese riesgo. Claro, absolutamente. No sé si en todos lados se hace. Nosotros, por lo general, en Segir, como yo les decía, los estudios de portadores se hacen desde 2014 y se le hace tanto a la donante de ovocitos como al marido de la pareja, es decir, al que aporta el espermatozoide. Por el otro lado, en lo que es donación de semen, se hace exactamente lo mismo, en la mujer que aporta el óvulo y en el donante de semen. Y hoy en día están surgiendo cada vez más estudios con respecto a qué probabilidad tenemos de eventualmente asignar una donante portadora de la misma enfermedad que tiene el paciente. Hay un estudio que se hizo en España, que fue en el 2019, que el riesgo es aproximadamente en 3.4% de las parejas preasignación. Es decir, yo voy a asignar esta donante a ciegas y después, según los estudios genéticos, me fijo si esa compatibilidad que yo iba a hacer es correcta o no. Y en el 3.4% de las parejas se vio que eventualmente uno hubiese asignado una donante con mutaciones en el mismo gen del marido que aporta el espermatozoide. Y hay otro que hicieron en Estados Unidos que ese riesgo subió casi a un 5%. Con lo cual, es verdad que siguen siendo estudios caros y no todos tienen acceso a este tipo de estudios. Entonces hay que poner en la balanza en principio cuáles son las opciones que nosotros tenemos, pero al menos la paciente o la pareja debería conocer que estos riesgos existen. Así como conoce el riesgo de trisomía 21 cuando tengo 38 años o 40 años, yo creo que mucha parte de la población general no conoce el riesgo de probabilidad de tener una enfermedad genética rara, porque en sí cada una es rara, pero en conjunto no son tan raras. Entonces, me parece que es lo que tenemos que asesorar, digamos. Sí, qué buena esa observación de que ya juntas, pues claro, no son tan raras, ¿verdad? Claro. Así tienes toda la razón. Acá hay otra pregunta. Dice...
Yo la leo si querés. ¿Hay alguna situación clínica en la que pueda sugerirse repetir un cariotipo por desconfiar del resultado o de la cantidad de metafases analizadas? He visto cariotipos repetidos por error que informaron, ejemplo, mosaicismos no diagnosticados anteriormente, o siempre es un hallazgo. La verdad es que sí, hay veces, o sea, el cariotipo convencional por lo general evalúa unas 400 bandas, o sea, el cariotipo con bandeo G evalúa 400 bandas en aproximadamente 20 metafases. Pero también yo creo que lo tenés que poner en contexto de la pareja y de lo que uno evalúa, o sea, ¿por qué pediste el cariotipo? Pero sí, muchas veces lo que se puede hacer es un cariotipo de alta resolución, que quiere decir que ese mismo cromosoma se ve como sumeado, por así decirlo, y se tienen aproximadamente unas 560 bandas, porque si vos tenés una paciente que tiene ciertos antecedentes, ejemplo, tenés pérdidas de embarazo a repetición y eventualmente esas pérdidas de embarazo a repetición o sea, en su familia pudieron haberse repetido, en su madre o eventualmente otros antecedentes, también te hace sospechar que puede haber algo en ese cariotipo. Entonces, capaz que en esa paciente lo ideal sería pedir un cariotipo de alta resolución de rutina. Pero sí, yo también he visto que los genetistas en sí repitan cariotipos porque la clínica no se correlaciona con el resultado. Perfecto. Acá dice, perfecto, muchas gracias. Un 5% pues es algo significativo y evitarlo es importante. Claro, sí. Es que por eso yo creo que es algo que por ahí me parece que como no es algo de lo que se habla mucho o de lo que se trata mucho o de lo que tenemos posibilidad, porque cada uno atiende en su consultorio y por ahí la factibilidad que yo tengo de hacer un estudio de portadores no es la misma que en otros lados y lamentablemente no hay mucho que podamos hacer con eso, pero sí habría que conocerlo para que la paciente el día de mañana tenga acceso a esa información. Correcto. ¿Vos crees, Andrea, que con el tiempo, digamos, los costos, pareciera lo lógico, pero quisiera saber tu opinión al respecto de los costos, qué tan bajos pueden llegar a ser como para que este tamizaje sea parte rutinario, digamos, de la evaluación preconcepcional en nuestros pacientes, sobre todo los de infertilidad, que tienen un mayor porcentaje de incidencia en estas enfermedades? Y lo que pasa es que en Estados Unidos un estudio de portadores puede estar $100. Acá, por ejemplo, en Argentina está $800. Y no sé si todos conocen la situación económica de Argentina de hoy en día. $800 se multiplica por 1000, entonces son estudios realmente casi inaccesibles. Yo creo que en algún punto va a llegar a ser un estudio de un nivel económico que se pueda acceder. Yo tuve, por ejemplo, la consulta de un paciente que iba a decidir hacer ovodonación después de hacer 2 in vitros y sin resultado, y la mujer tenía 40 años, entonces estábamos hablando de la ovodonación y de los estudios que se hacen, que la donante tiene este estudio de portadores y que eventualmente él también debería hacérselo. Entonces cuando yo le explico, él me dice, pero entonces yo el día de mañana, si tenemos un hijo o una hija, también debería hacerse ese estudio, porque yo voy a tener esta información antes de que tengo estas mutaciones, o sea que se las puedo transmitir. Es verdad que no todo el mundo lo entiende de esa manera y no es tan así, pero yo creo que en algún punto va a llegar a ser un estudio accesible para que podamos hacerlo, por lo menos sobre las enfermedades más conocidas, como por ejemplo la fibrosis quística, atrofia muscular espinal, las ligadas al X, que eventualmente tienen un 50% de tener un niño afectado cuando ese niño es varón. Entonces, creo que sí, pero bueno, depende mucho de la economía. Bajaron un montón igual los costos hoy en día, ¿no? Sí. El exoma es bastante barato en el resto del mundo. El exoma evalúa todo el ADN. Lo que tiene el exoma es que te permite en todo caso conocer la información de lo que vos quieras conocer, o sea que se puede compatibilizar con cualquier otro tipo de estudio. Y como decía Antonella antes, la realidad es que los estudios son todos distintos. Todos los paneles tienen mutaciones distintas, enfermedades distintas y números distintos, lo que hace que un panel no sea compatible con el otro. Entonces la información que tenemos es tan dispar. Igualmente ahora el American College sacó un nuevo comunicado con una disposición de 114 genes que serían los recomendados en la gran mayoría de pacientes independientemente de la etnia,
que son los que deberíamos tener en cuenta para la evaluación de todos los pacientes en sí, porque hay estudios que evalúan 600 enfermedades o 600 genes, que es un montón. Por supuesto que cuanto más estudias, más va a aparecer. Nosotros hoy en día tenemos casi el 85% de los pacientes con alguna mutación. Y es un montón, porque después obviamente eso genera cierta ansiedad en los pacientes, la información y cómo la van a manejar. Entonces creo que también tenemos que estar cautelosos con eso. Correcto. Había otra pregunta ahí que iban a hacer a viva voz. Ay, perdón, no la vi. Ay, perdón. Sí, doctora, todos los bancos de óvulos en diferentes partes del mundo, ¿la mayoría tiene estudio de portadores? No. Primero que para lo que es donación de gametas, uno sigue las recomendaciones que considera adecuadas. Nosotros acá no tenemos legislación, con lo cual cada centro hace y cada programa hace lo que puede hacer, obviamente dentro de un mínimo. Pero no todos los bancos del mundo hacen estudio de portadores. La gran mayoría de los bancos que lo hacen también tienen un costo aparte. Tienen una evaluación inicial con atrofia muscular espinal, fibrosis quística y fragilidad del X, y después si uno quiere ahondar en los estudios, ahí el costo del ovocito es más caro. Pero también es un costo más caro básicamente porque necesitas más donantes para llegar a tener una donante apta. Porque si yo en mi banco tengo ovocitos que están mutados para cierta enfermedad, tengo que garantizarme que la paciente que reciba esos ovocitos tenga un bajo riesgo. Entonces no siempre el marido se va a hacer el estudio genético para poder hacer ese matching. Entonces hay que evaluar qué es lo que uno va a hacer. Entonces si yo voy a vender, por ejemplo, solo ovocitos negativos, nosotros de las 1.200 donantes que estudiamos en el año quedan solo aptas el 17%. El resto son las que se caen por X motivo. Aproximadamente en mutaciones el 10% queda fuera por ser mutadas en ciertos genes que para nosotros son excluyentes, que es fibrosis quística, atrofia muscular espinal, las enfermedades ligadas al X y la sordera no sindrómica asociada a un gen en particular que es el GJB2. El resto son las enfermedades que se machean. Pero hay ciertos lados, por ejemplo, como en España, que la fibrosis quística no es una enfermedad excluyente. El marido se hace el mismo estudio genético y si tiene la secuenciación completa del CFTR y es negativo, podría recibir óvulos de una donante que está mutada para fibrosis quística. Eso queda a criterio de cada uno, al igual que el resto de la evaluación. Doctora, a veces han venido pacientes solicitando una evaluación si su hijo tendrá la posibilidad de tener un síndrome de espectro autista. Esos test se pueden detectar. ¿Hay algo que pueda ayudarles a ellos? No. Estos estudios, básicamente, por eso Antonella lo dijo, yo también, las enfermedades que se tienen que poner en este tipo de estudios son enfermedades concretas, es decir, yo tengo la mutación, la contraparte tiene la mutación y ese riesgo está. Todo lo que son enfermedades multifactoriales o que podrían estar afectados por la epigenética no van a estar incluidos porque es una información sensible, al igual que tampoco está incluido, por ejemplo, el BRCA1 o el BRCA2 para riesgo de cáncer de mama o eventualmente cáncer de próstata. Estos estudios no lo tienen, porque vos ahí estás hablando de una probabilidad de desarrollar una enfermedad futura, no estás diciendo que ese riesgo es así. Entonces, no, trastorno autista no se puede evaluar. Gracias. Correcto. Ahí tenés otra pregunta, Andrea. Hay muchos paneles para europeos y para americanos que son ya conocidos. ¿Conocen ustedes si hay en la actualidad algún panel para portadores con variantes en latinos? No. En realidad la gran mayoría de los paneles están desarrollados en población caucásica, pero los latinos no hacen mucho hincapié en la parte de investigación al respecto, con lo cual todos, por ejemplo, los que se utilizan es basados en la población caucásica y sí lo que nos puede llegar a acercar un poco son la ascendencia mediterránea, pero ya como se dijo también, hoy en día la ascendencia ya perdió un poco de peso porque hay mucho entrecruzamiento entre etnia y etnia, con lo cual no conozco ninguno que esté solo abocado a latinos. Súper. De nada.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedo dar a una pareja que tal vez tiene entre 35 y 40 años, que consulta por aborto recurrente, por 2 pérdidas de embarazo, que esa paciente tal vez embarazos muy poco espaciados en el tiempo, seguidos, que tal vez no tiene problemas para embarazar, y consultan a ver qué es lo que pueden hacer y pedimos estudios y está todo lo que tenemos a disposición y las pacientes pueden acceder, está normal. Claro. Tenés evaluación de la cavidad uterina, tenés hormonales, por ejemplo, tal vez pueden acceder a una fertilización in vitro, pero no hacer un diagnóstico genético preimplantacional. O sea, ¿los beneficia de alguna manera hacer un in vitro o seguir buscando? Porque a veces es duro en la consulta decir sigan buscando naturalmente porque la estadística dice que van a tener un embarazo, digamos. Sí. Lo que conocemos todos de que el riesgo eventualmente va en aumento y después siempre existe un porcentaje elevado de probabilidad de embarazo evolutivo. El tema es que vos a la paciente no le podés decir si eso le va a llevar 2 abortos o 5. Entonces, es muy difícil el asesoramiento en las parejas que tienen aborto recurrente, sobre todo cuando vos encontrás que está todo normal, porque si encontrás un cariótipo alterado, una translocación robertsoniana, es mucho más sencillo, porque listo, hacemos un PGT-SR, si eventualmente existen embriones que sean normales balanceados, dependiendo de la técnica que uno utilice, porque por ahí no podés detectar si es normal, solo detectás normal o balanceado, está perfecto. Pero cuando está todo ok, si uno va a hacer un in vitro en la pareja que se embaraza espontáneamente, pero lo pierde, solo el in vitro yo no lo indico. Me parece que no le estoy sumando demasiado, porque básicamente estoy transfiriendo embriones a ciegas, con lo cual no voy a cambiar nada de las expectativas que tengan en su casa. Hoy en día existe un estudio que podría estar, se llama M2, que podría estar asociado eventualmente a un haplotipo que está presente en los embriones, que puede ser masculino o femenino y que podría llegar a, ¿cómo se llama?, a aumentar el riesgo de aborto. Entonces, en esas pacientes que lo presentan, habría que indicarles heparina, independientemente de que los estudios de trombofilia den normales, pero todavía está en evaluación, porque también uno podría evaluar ese haplotipo preimplantatoriamente, o sea, en el embrión y transferir un embrión sano, pero bueno, todavía está en evaluación. El resto me parece que es como exponer a una paciente a una estimulación, aspiración, con todo lo que conlleva, que el desarrollo de blastocistos, si no llega, si llega, y no le estamos sumando por ahí mucha chance. No sé si alguien opina con lo contrario, o sea, la verdad es que esa es mi política. No, la verdad es que si es controversial incluso el uso del PGT en pérdida gestacional recurrente, imagínate solo hacer el in vitro. Correcto. Y tal vez lo más importante es lo que dijiste al final, que no es una intervención que esté exenta de riesgos ni de costos. Entonces, a uno la verdad que se le olvida, porque hoy en día pues es muy raro que se complique una paciente, pero se recuerda. Imagínate que se complique en una paciente que realmente no tenía indicación de hacerse un in vitro. Entonces, claramente que no, que solo el in vitro sí no suma absolutamente nada. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, tal cual. Súper. Entonces, miren, chicos, vamos a hacerles llegar a través del chat. Nos pusimos de acuerdo con Andrea un par de artículos más que pueden complementarlo a propósito de los el Committee Opinion de ACOG. Hay uno que hicieron de manera conjunta con ASRM al respecto de la evaluación y consejería preconcepcional, así que se los haremos llegar. Este es del 2019. Y luego, a propósito de estas guías clínicas, en Seminars of Reproductive Medicine hay una revisión sistemática de las guías, de las 11 guías que actualmente existen, donde las evalúan y les dan su peso respectivo sobre la calidad de la evidencia en la que están basadas.
así que también se los haremos llegar para complementar un poquito la clase de hoy, y que ustedes sepan que estamos a las órdenes en el chat, Andrea y Antonella y yo, por si necesitan tienen alguna otra pregunta o quieren conocer un poquito más al respecto. Estaremos en el chat la semana completa, y luego pues ya Marina torturará a otras personas más para que